Volvemos a hablar del patrón proxy, volvemos a hablar de este patrón estructural. Esta vez vamos a estar viendo su variante para hacer un control de acceso y vamos a ver una implementación en TypeScript de cómo podemos implementar esta variante del patrón proxy. Bueno, vamos a pasar a la implementación de este patrón proxy, de la variante de control de acceso. Como veis, lo que tenemos aquí, para empezar, es una clase, non-secured library, que lo que hace es implementar una interfaz REST library. Esta interfaz simplemente tiene un método, JSON, que devuelve, bueno, aquí estamos devolviendo un string, pero podría devolver, en un caso real, pues podría devolver, obviamente, un objeto JSON, ¿vale? Lo que hacemos es pasarle una URL y se supone que tendría que hacer la petición a esa dirección, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos la clase base, non-secured library, que implementa, como hemos dicho, esta interfaz, y luego tenemos ya el proxy, ¿vale? Esta clase, secured library, hace de proxy a la clase principal que tenemos aquí, ¿vale? Non-secured library. Este proxy también implementa, es uno de los requisitos del patrón proxy, que tiene que implementar la misma interfaz que la clase base o clase sujeto, como se puede encontrar en la documentación oficial, ¿vale? Clase sujeto es la clase a la que hacemos proxy. Esta clase proxy mantiene una colección de URLs bloqueadas, ¿vale? Lo que hacemos en el constructor es, para empezar, recibir, en esta parte de aquí, recibir una instancia de una librería no securizada y aquí, pues en nuestro caso concreto, lo que queremos es añadir a este array de URLs bloqueadas, queremos añadir pues la página de Reddit, ¿vale? No queremos que haya peticiones a este sitio web. Como implementa la interfaz REST Library, lo que hacemos es implementar el método JSON, que obviamente tiene que recibir una URL de tipo string, y aquí es donde hacemos el control de acceso. Aquí es donde añadimos un nivel de indirección, donde lo que hacemos primero es consultar a ver si la URL que hemos indicado está entre las URLs bloqueadas. En tal caso, como veis aquí en la línea 29, lanzamos una excepción diciéndole que no tiene control, no tiene acceso a este recurso, ¿vale? Si esto no es así, si la URL a la que quiere acceder pues no está restringida, lo que hacemos es delegar en la clase base, a la clase a la que estamos haciendo proxy, delegamos la responsabilidad ya de hacer la petición URL, ¿vale? El uso es el siguiente, el uso lo tenemos en esta parte de aquí. Lo primero que hacemos es definir pues, una constante donde ponemos que vamos a hacer peticiones a Reddit. Creamos en la línea 39 una librería no securizada, no tiene absolutamente ningún parámetro de construcción. Y aquí lo que hacemos en la línea 40, la línea siguiente, es hacer una petición a la URL de Reddit que tenemos aquí, ¿vale? Siguiente, simplemente hacemos un log de esta respuesta, que como estamos accediendo mediante la librería no securizada, no vamos a tener ningún problema. Y bueno, a continuación, cuando ejecute el programa, veremos que nos aparece el string este de la línea 9 y la URL de Reddit. Posteriormente, ya lo que hacemos es uso del proxy. Esto es lo que haría un cliente que quisiera utilizar o nosotros exponer esta única clase, que lo que hace ya es restringir, lo que hace es controlar el acceso, hace de proxy a la clase base, ¿vale? Lo que hacemos es generar una secured library, que es una clase proxy de la non-secured library, le pasamos, es un requisito, la instancia non-secured library. ¿Para qué? Pues para poder luego delegar, como hemos visto aquí en el método JSON implementado, en la línea 31 lo que hacemos es delegar en esta instancia la petición a la URL. Como sabemos que esta petición de Reddit URL con la Secured Library nos va a throwear un error, lo que hacemos es lo incluimos en un
lo envolvemos en un try catch y simplemente accedemos bueno, llamamos al método JSON, esto va a lanzar la excepción, pasará, entrará por el catch y aquí vamos a ver el error este de aquí de la línea 29, ¿vale? Posteriormente lo que hacemos es, utilizando la misma instancia de Secured URL Data, que es una instancia de la clase Secured Library, lo que hacemos es hacer una petición a una de las URLs que no está securizada, ¿vale? Entonces simplemente accederíamos a este método pasándole pues una URL digamos que está en whitelist y aquí simplemente hacemos un print de este resultado. Si ejecutamos este programa, vengo aquí, como veis lo primero que obtenemos es getting data from Reddit, que esto es el log este de aquí, la línea 41. Esto nos aparece porque estamos utilizando la librería no securizada. Una vez que utilizamos el proxy, lo que vemos es que nos aparece que tenemos un error, ¿vale? Este es el log de la línea 47. Tenemos un error y nos dice que no tenemos no tenemos acceso a esta URL, ¿vale? Posteriormente, ya para finalizar, tenemos la línea 50, el log, donde estamos accediendo mediante también el proxy, mediante la clase proxy, pero estamos accediendo a otra URL. Por lo tanto, no vamos a tener ningún problema y es lo que veis en la terminal de la derecha, que simplemente accedemos a la URL de Google. Y bueno, esto sería todo. Realmente el patrón proxy es un patrón muy útil. En esta ocasión hemos visto la variante de control de acceso. Dentro de esta variante tenemos incluso más variantes. Podríamos incluir un proxy de control de acceso que limitase, por ejemplo, el número de instancias que se crean de una determinada clase o el número de peticiones que se hace de un determinado método. De la misma manera que aquí hacemos este control donde consultamos pues que no se accede a URLs bloqueadas, podríamos imaginaos que tenemos un contador estático en esta clase donde cada vez que hacemos una petición a un método determinado, lo que hacemos es restar una unidad a ese contador y así estaríamos limitando. Aquí podríamos meter un control donde decimos que si el contador es 0, pues ya no podemos crear más clases. Luego en algún otro sitio podríamos incrementar ese contador. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil. Imaginaos que estáis haciendo un videojuego y tengáis que spawnear, tenéis que generar enemigos. Podéis crear un proxy que lo que hace es ponerse entre la creación de los enemigos y controlar cuántos enemigos se crean. Entonces, mediante un contador muy simple, pues podríamos controlar ese tipo de lógica. Y bueno, en siguientes vídeos probablemente nos adentremos en otro tipo de proxies. Nos falta ver el proxy de lazy loading, el proxy de monitorización, creo, y algún otro más. Los iremos viendo en siguientes vídeos.